Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Hidden Agenda. Jok se desmaya basados en el libro. Jok, ¿por qué tiene las manos tan calientes? Cuando la mano tocó su frente, Sintak pudo sentirlo. Su temperatura no era nada normal. Tocó la mano de Jok, abrió los ojos debido a la impresión. Era realmente caliente. Joder, tu mano está muy caliente. Hiranai se congeló y apartó su mano de la mano blanca mientras giraba hacia el estacionamiento, donde había un espacio vacío, así que estacionó rápidamente. Jok, ¿estás enfermo? Vamos a casa. No importa, ir a comer contigo una última vez de regreso a Krabi es más importante. ¿Quién sería tan estúpido como para volver? Comamos primero antes de regresar. Pero estás tan caliente. Estoy bien, de verdad. Estoy bien. Solo hace mucho calor. Seguramente quieres volver a casa porque no puedes comerlo. Vamos, para que puedas elegir despacio, o no sabrás si hay algo en que pueda comer. Entonces el hombre alto rápidamente abrió la puerta y salió del auto, pero tan pronto como se puso de pie, sintió como si el suelo temblara repentinamente, extendiendo la mano para agarrar la puerta del auto para sostenerse. El repentino mareo hizo que su vista fallara y solo pudiera tomar el aire con su mano. La alta figura se desplomó en el suelo. ¡Jok! La voz de Sintak resonó por todo el estacionamiento, pero apenas pudo percibir la mente de Hiranai. Sahai, la quinta nora de la familia Tan Kan Chan Na Pan, está viendo la repetición de un programa de televisión por la tarde en la oficina de su marido. Hoy por la noche tiene una cita con su marido, pero como terminó de arreglarse el cabello temprano, se sentó y lo esperó en la oficina. Rara vez tenía algo de qué preocuparse. La vida de una mujer cuyos hijos han crecido hasta ser independientes es bastante tranquila, excepto cuando un número extraño la llamó por teléfono. Una mujer regordeta de ascendencia china miró durante un momento el número de teléfono antes de decidir contestar la llamada. Hola, hola, es la madre de Jok, es el nombre de su hijo mediano. Esto hizo que un dedo regordete con un gran anillo de diamantes se extendiera para silenciar el sonido de la televisión. Lo soy. Mi nombre es So. Soy amigo de Jok. En este momento no se encuentra bien. Tiene fiebre muy alta. ¿Dónde estás ahora? En el condominio de Jok. Iré ahora. Rápidamente se levantó del sofá y le contó a su marido lo que estaba pasando, llamando urgentemente al hermano menor de su marido que es médico, para que fueran urgentemente al apartamento de su hijo del medio. Jok no se siente bien. No puedo creer que Jok se enferme. Esto es más extraño que Ama, pidiendo volver a China ahora mismo. Afortunadamente, el séptimo hermano de su marido, que es médico, había llegado a Shanghai. Estaba de brazos cruzados en silencio, pero su corazón estaba ansioso e inquieto, mientras veía al hermano menor de su esposo revisar la salud de su hijo. Cuando Soy Jake, el séptimo tío de Hiranai, se quitó el estetoscopio de los oídos, el silencio que había reinado en la habitación durante mucho tiempo fue deshecho. ¿Qué pasa? Soy Jake. Deberías llevarlo al hospital. Pracha, el hijo menor de la familia Tang y el único que no se dedicaba a los negocios sino que prefería la medicina, se volvió para mirar a su cuñado. No es necesario, solo tiene fiebre. No ha descansado lo suficiente. Mírale las orejas debajo de los ojos. Entonces el tío acarició con cariño la frente febril de su sobrino. Llévalo a la casa grande, ahí podremos cuidarlo. Sahai está a punto de llamar por teléfono para pedirle a alguien que le ayudara a traer a su hijo a casa, pero entonces recordó algo. Hoy, Ama no se siente bien. Si ve a Jok enfermo se preocupa aún más. Está bien, dejar a Jok aquí. Yo me encargaré de él. La voz de la cuarta persona parada en la esquina de la habitación hizo que tanto Sanjay como Pracha voltearan a mirar. Este amigo de Hiranai nunca lo había visto antes, pero parece ser bastante cercano. ¿Eres amigo de Jok? Pracha volvió a preguntar. Sí, es mi compañero de clase. ¿Están ustedes dos en el mismo departamento? No, pero hoy teníamos una cita para entregar un informe juntos. Luego iríamos a comer comida vietnamita, pero Jok se desmayó así que lo llevé a casa.
Sintak explicó que él fue quien ayudó a Hiranai a regresar al auto y lo llevó de regreso de manera segura. Comida vietnamita. Sahai y Pracha se miraron curiosos antes de volver a mirar al amigo de Hiranai. Jok y tú se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, nos conocemos desde hace un año, pero recientemente nos hicimos amigos. ¿Recientemente se volvieron amigos? Sahai miró al amigo de su hijo antes de volver hacia el hermano menor de su marido. Deja que Sojek se encargue de él. Ven con la tía por un momento.